Buenos días. Hoy nos corresponde el tema de los derechos fundamentales en nuestra clase de Estado y Constitución en Colombia. Tenemos la presentación en pantalla. Perfecto. ¿Me confirman si se puede ver, por favor? Perfecto, Johan, David y María Angélica. Bueno, hoy el tema que nos compete es los derechos fundamentales que van del artículo 11 al artículo 41 de la Constitución Política de Colombia. Bueno, como nosotros vimos ya en la clase pasada, en el video de la historia de la Constitución de 1991, hubo una gran reforma normativa a nivel nacional, ya que pasamos de una Constitución de 1886, que era totalmente diferente, era arcaica, a una Constitución mucho más moderna, que es la Constitución de 1991. Recordemos que el presidente César Gaviria era el presidente que se encontraba en el poder el año del cambio de la Constitución. Y una de las propuestas del presidente Gaviria era la apertura económica, que significaba que Colombia iba a entrar al mercado globalizado. Antes del gobierno de César Gaviria, las importaciones y exportaciones en Colombia eran bastante complicadas y sobre todo eran mínimas. Colombia era un país agrario, agrícola, que se dedicaba casi todo a la producción del autoconsumo y las pocas cosas que exportaba era el petróleo y el café. Con la apertura económica, no solamente se empezaron a exportar más productos y servicios, sino que también empezaron a entrar capitales del exterior. Ustedes actualmente van a un centro comercial y encuentran franquicias internacionales de comida, de ropa. Ustedes van a McDonald's, van a otra, puede haber, hay muchísimas franquicias. El Burger King, el KFC, todas esas empresas de comida no existían en Colombia antes de la Constitución de 1991. ¿Por qué? Porque era muy complicado traer capitales a este país. La normatividad estaba restringida para proteger los capitales nacionales. Con la Constitución de 1991, esas trabas se intentaron eliminar y Colombia empezó a ser parte del mercado internacional. ¿Todo esto a qué viene? A que con el cambio de la economía mundial se vio la necesidad de cambiar la Constitución. Y pues al ser una época totalmente diferente a la de 1886, que fue la época en la que se había redactado la anterior Constitución, pues la nueva Constitución va a ser muy diferente a la anterior. Entonces, puede que en la Constitución de 1886 el derecho a la vida también fuera inviolable y fuera muy importante, pero no tenía la misma trascendencia que para la Constitución de 1991, que está acorde con los tratados internacionales de los derechos humanos, en los cuales Colombia es partícipe. Entonces, al ser Colombia participante de esos acuerdos internacionales de derechos humanos, tendrá que incluir en su ley más importante, en su ley principal, esos mismos contenidos que se encuentran aprobados en los acuerdos internacionales. Por eso el derecho a la vida hace parte fundamental y es el primer derecho fundamental de la Constitución Política Colombiana de 1991. En este punto quiero recordarles y hacerles énfasis en que en la Constitución hay un orden jerárquico respecto a los artículos. Entre más pequeño sea el número del artículo, es más importante el derecho, ¿vale? El más importante de todos, queda claro, es el derecho a la vida. La pena de muerte, ¿qué es? En algunos estados, en algunos países, por cierto tipo de delitos, las personas son condenadas a la muerte. En China, por ejemplo, la violación, el acceso sexual a una persona sin su consentimiento, causa la muerte. Si la persona es encontrada culpable, es sentenciada a muerte.
En algunos estados de Estados Unidos también existen las penas de muerte. Por ejemplo, en el estado de Texas, un asesino, si es serial, es condenado a la pena de muerte con la inyección letal con químicos. La silla eléctrica son ejemplos que se podían ver hace unos cuantos años en Estados Unidos y en otros países, pero actualmente la mayoría de penas de muerte que existen son con inyección, son de manera química. En Colombia está prohibido ese tipo de penas. Muchas personas se preguntan por delincuentes como Garavito, el violador de niños, ¿por qué no era condenado a muerte? Pues simplemente porque en este país está prohibida ese tipo de sanción. En Estados Unidos, en algunos estados está prohibida la pena de muerte debido a que se han encontrado algunos casos de injusticia. En la práctica, en la vida real, no sé si ustedes han visto una película que se llama La Milla Verde, que es con Tom Hanks, donde es un negrito que supuestamente había violado a dos niñas. Ese es un caso de la vida real y es muy parecido a la película, si la han visto. Resulta que en esa época, cuando el personaje fue condenado a muerte, estábamos en plena época de racismo y él, por el simple hecho de ser negro y al presentar un pequeño retraso mental y no tener la capacidad de defenderse, el señor fue condenado a pena de muerte y en realidad después, tiempo después, apareció el verdadero asesino de las niñas. Por consiguiente, esa persona no debía haber sido castigada porque no había sido el autor de los homicidios. Por esa razón, en muchos sitios la pena de muerte está prohibida porque después de mucho tiempo aparecen los verdaderos culpables y pues la persona que fue condenada a muerte ya no se puede revivir. La sentencia que teníamos para la clase de hoy y que será evaluada en los últimos 10 minutos de la clase, hablaba del artículo 90 del Código Civil. Si ustedes la leyeron, entenderán de qué estamos hablando y por qué se habla del derecho a la vida como inviolable. Bueno, resulta que ya hablamos de la pena de muerte como la muerte en sí de la persona, pero también hay unas penas privativas de la libertad que son las cadenas perpetuas. En Estados Unidos sí es aplicable la cadena perpetua, es decir, que dependiendo del tipo de delito, la cantidad de daño que se le ha hecho a la sociedad, tendrán una sanción equiparable. En Estados Unidos, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, el caso del Chapo Guzmán, que fue condenado a 3 cadenas perpetuas. ¿Por qué se da eso de las 3 cadenas perpetuas si se entiende que son 3 vidas? Resulta que en Estados Unidos también hay beneficios para las personas que se portan bien en la cárcel, para los que realizan algún tipo de labor social, los que estudian, y eso hace que la pena se rebaje. En el caso de Chapo Guzmán, por más cosas que haga, no va a lograr reducir una de las condenas perpetuas. Si está condenado a 3 cadenas perpetuas y se porta muy bien y le bajan la pena a la mitad y le va rebajando por cada año estudiado un año de pena, no va a alcanzarle la vida para salir de la cárcel, porque tiene 3 condenas perpetuas. En Colombia, en cambio, está prohibido que existan penas a perpetuidad. Actualmente la pena más larga es de 60 años y es el abuso sexual a menor de edad. Esa pena no tiene reducción alguna, no tiene ningún beneficio. Por consiguiente, la pena máxima en Colombia serán 60 años. Volvamos al caso Garavito. ¿Por qué él fue condenado a 40 años y ya ahorita está en la calle si no ha pasado los 40 años de la condena? Lo primero que debo explicarles es que en Colombia la pena que se aplica siempre será la mayor de todas y solamente por un delito, por el delito más grave. En el caso del Garavito, que fue un asesinato, pues no uno, fueron muchos asesinatos, muchas violaciones. El delito más drástico, el que tiene la sanción más drástica en la época de comisión del delito, era el homicidio, que fue, él mató a 100 niños. Pero como solamente se contabiliza uno de los homicidios, la pena máxima para el homicidio en esa época eran 40 años. Por ende, si haya matado 100 o haya matado uno, la pena máxima que podría sufrir era de 40 años. Y como el señor Garavito se volvió pastor cristiano y se convirtió y hizo unos cuantos estudios,
su pena fue reducida a la mitad y después de cumplida las 3/4 partes de la condena puede solicitar que sea encarcelado. Por esa razón, Garavito salió de la cárcel. Si hubiera estado en Estados Unidos, le hubieran multiplicado los 40 años por los 100 niños, más de 100 niños, y a grosso modo, para que las cuentas salgan fáciles, si son 100 niños, hubieran sido 400 años de cárcel, pero en Colombia las penas no son acumulativas. No vamos a hablar del término desde cuándo hay vida, porque existen varias teorías respecto a lo que se considera como tener derecho a la vida. Últimamente hemos visto mucho el tema con lo del aborto que ocurrió a principio de este año, de una señora que abortó cuando el niño tenía 6 o 7 meses ya de gestación, donde muchas personas, hasta los defensores del aborto, algunos se preocuparon porque ya les pareció que había sido muy avanzado. Estudios científicos dicen que después del 6.º mes el feto ya tiene el sistema nervioso totalmente estructurado, por ende dicen que el niño sufrió en el momento del aborto porque ya tenía el sistema nervioso funcionando. Bueno, no tratemos ese tema, cada cual podrá pensar lo que quiere, si están pro aborto o en contra del aborto, pero lo que sí sabemos es que ni siquiera la Corte Constitucional ha presentado una postura clara al respecto. Resulta que en Colombia hemos vivido en violencia desde toda la vida, pero esa violencia siempre ha sido entre grupos al margen de la ley y grupos del Estado. En este país no se ha vivido una real dictadura como en otros países de esta región. Tenemos el caso, digamos, de Pinochet en Chile, el caso de Noriega en Panamá, de Videla en Argentina, de Stroessner en Paraguay, y 2 dictaduras en Cuba, la primera de Batista, que fue derrocado por Castro. ¿Qué pasa en esas dictaduras? Pues normalmente, como vieron en la lectura del tiempo que estaba en las lecturas para la clase de hoy, las dictaduras son aquellos regímenes políticos donde una sola persona detenta todos los poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y si no los tiene personalmente, tiene toda la influencia sobre las ramas del poder público. Esa es la estructura política de una dictadura. Pero para que la dictadura pueda funcionar es necesario que las personas que estén en contra del régimen desaparezcan o sean privadas de la libertad o simplemente sean condenadas a muerte. Lo que busca el artículo 12 de la Constitución de Colombia es evitar eso, la desaparición de las personas. Recordemos que en Chile hubo más de 20.000 desaparecidos durante la dictadura de Pinochet. En Colombia han habido muchos desaparecidos, han habido los denominados falsos positivos y han habido muchas personas, líderes sociales que también han desaparecido, pero pues en Colombia todavía no se habla de desapariciones forzadas. También está prohibida el trato indigno a las personas que están retenidas y claramente también está prohibida la tortura. No solamente porque así lo consideró el constituyente, sino porque se encuentra consagrado en los tratados internacionales de los derechos del hombre y de los derechos humanos. Otro punto muy importante de la Constitución del 91 es esa igualdad que se le da a todas las personas que se encuentran en el país. Todos somos iguales, tenemos los mismos derechos. No importa nuestra condición sexual, nuestro sexo, nuestro género, o el nivel económico que tengamos, o la religión que sigamos, que profesemos, o el partido político al que pertenezcamos o al que sigamos. Nada de eso importa si somos comunistas, si somos de izquierda, derecha, centro. Para la ley somos iguales, tenemos los mismos derechos. Este artículo
ha sido muy comentado, ha sido muy utilizado actualmente con los cambios sociales, económicos y de género que se presentan en el país. La comunidad LGBTI ha buscado tener los mismos derechos que las personas que no son de la comunidad LGBTI. Derechos a los que pueden tener acceso debido a este artículo 13 de la Constitución, porque una persona es persona simplemente por el hecho de existir y de pertenecer al país. En ningún lado está establecido que deben seguir algún tipo de políticos o algún tipo de religión. Recordemos en el preámbulo donde se dice que Colombia es un país laico que no sigue religiones. Entonces, pues no podemos exigirle a las personas que piensen o sientan de alguna manera para darles el servicio público o para que tengan acceso al Estado. Para la ley todos somos iguales. Aquí encontramos otro gran debate y es, digamos, el de la adopción para parejas del mismo sexo. El término de familia para familias del mismo sexo. Son doctrinas que se han venido construyendo de toda la vida y que por los cambios actuales deberían cambiarse, deberían transformarse. Para algunas personas no deberían hacerse esos cambios. Las personas tradicionales consideran que la familia es la unión de un hombre y una mujer con búsqueda de hijos. Para las personas que pertenecen a la comunidad LGBTI, simplemente es la unión de dos personas. Eso es la familia. Debate que estará sobre la mesa y del cual no hablaremos en esta clase. Lo que sí les puedo decir es que una persona que sea transexual tiene los mismos derechos que un heterosexual o que un bisexual o que un homosexual. ¿Por qué? Porque son simplemente ciudadanos. El Estado también deberá buscar que esas personas que no tienen las mismas capacidades que la normalidad de la gente, que el común de la gente, tengan acceso a los mismos derechos que tienen el común de la gente. Por ejemplo, hay mucha normatividad respecto al tratamiento que se les debe dar a las personas que tienen disminuciones físicas. Digamos, las personas que no pueden caminar deberán tener acceso a todos lados, vías, rampas, ascensores. ¿Por qué? Porque se les debe garantizar su movilidad y el hecho de que estén en una silla de ruedas no debe significar que sean diferentes al resto de personas. Por ende, en todas las instituciones públicas y de acceso público deberán existir rampas que garanticen el acceso a todas las dependencias de las personas que no puedan caminar. Últimamente también hemos visto que existen muchas herramientas para las personas ciegas. Hay, por ejemplo, en los paraderos del SITP existen varios donde está el sistema braille para que las personas sepan las rutas que paran en ese paradero. No sé si ustedes se han dado cuenta, en los andenes hay unos adoquines que vienen con unos puntos y otros adoquines que vienen con unas líneas horizontales o unas líneas alargadas. Esos adoquines punteados significan que son las vías por las que van los ciegos, mientras haya puntos. Cuando encuentran las rayas deben parar. Ellos con el pie, mientras van caminando, van sintiendo el piso. Entonces estos puntos y estas rayas son la guía para que ellos vayan seguros por los andenes. Lastimosamente, las autoridades parece que desconocen para qué sirven esos adoquines y muchas veces los mezclan pensando que es un equipo de decoración. Entonces mezclan adoquines con puntos con adoquines de rayas, entonces el pobre ciego no sabe por dónde ir. O a veces la guía no tiene el pare, entonces el pobre ciego llega hasta la esquina y sigue caminando sin saber que debe haber parado porque el adoquín que está siguiendo es el de puntos y nunca encontró el de rayas. O a veces también he visto que los adoquines van por un camino y llegan hasta un poste sin indicarle a nadie que hay un poste. Entonces he visto ciegos que van por sus adoquines y se estrellan contra los postes o contra una caneca o contra una silla, contra, contra una cabina de ventas que hay en los andenes.
Entonces, lo que buscan todas estas normatividades para el acceso a los discapacitados, muchas veces en su ejecución no se ven en la práctica. También les doy otro ejemplo de el artículo 3 de la Constitución en su total ejercicio, y es que las empresas que le den empleo a las personas minusválidas tienen beneficios fiscales, tienen descuentos en renta. No solamente las personas disminuidas físicamente, las personas disminuidas económicamente. No sé si ustedes alguna vez han ido a comer al restaurante Crepes y Waffles. Si se han podido dar cuenta, en esos restaurantes la mayoría de personas que trabajan son mujeres. Las meseras son 100% mujeres, en la cocina hay 100% mujeres, en las cajas siempre son mujeres. Los únicos hombres que yo he visto en ese restaurante son las personas de vigilancia. ¿Y por qué son mujeres? Resulta que en Crepes todas las señoras que trabajan allí son madres cabeza de hogar. Tienen un beneficio fiscal precisamente por darle trabajo a estas señoras. ¿Y qué busca el Estado con dar ese beneficio a la empresa que le da trabajo a las mujeres cabeza de hogar? Pues hacerlas partícipes del mercado y ayudarles con esa condición de ser madres cabezas de hogar. Me gustaría traerles a colación un caso del derecho a la igualdad que se vio violentado. Resulta que un señor era muy pobre y era cabeza de hogar y quería acceder a unos beneficios que le daban a las madres cabeza de hogar. Al señor le dijeron que no se los iban a dar porque era hombre y ese beneficio solamente era para las madres cabeza de hogar y pues madres tienen que ser mujeres. El señor interpuso una acción de tutela por derecho a la igualdad, lo estaban discriminando por su sexo y la Corte Constitucional falló a su favor y el señor fue beneficiario de ese plan del gobierno para madres cabeza de hogar. ¿Por qué? Porque el señor cumplía todos los requisitos de hecho para acceder al programa. Él era viudo, tenía 2 o 3 hijos y de él dependía económicamente la familia. Y el señor en ese momento no tenía trabajo. Entonces los niños iban a morir de hambre si no accedían a ese beneficio. Para que vean que el trato discriminatorio, también va hacia los hombres. Lo que pasa es que es mucho menos común por la sociedad machista en la que nos encontramos, pero también se da. Bueno, por favor, si tienen alguna pregunta o si les parece que voy muy rápido, me lo pueden indicar en el chat. Aquí veo en el chat que Juan Sebastián Maldonado me dice que si Rojas Pinilla no era considerado dictador. Sí, señor, fue considerado históricamente como dictador, pero la dictadura de él fue, digamos que democrática, porque él llegó al poder tras unas elecciones. ¿Mm? Existen varias teorías, varias corrientes, digamos, el movimiento M19 nació por la dictadura de Rojas Pinilla, porque era un grupo que no estaba de acuerdo cómo llegó al poder. Resulta que esas elecciones se dice que fueron robadas, que él no debió haber sido el presidente. Por eso se creó ese grupo guerrillero. Y en el gobierno de Rojas Pinilla dicen que no hubo desaparecidos, mientras que en las otras dictaduras el mismo gobierno ya aceptó que sí hubo desaparecidos. Entonces, para algunas personas Rojas Pinilla fue dictador, para otras no. Bueno, el artículo 14 habla de que todas las personas tenemos derecho a tener el reconocimiento de personalidad jurídica. ¿Y qué es eso de la personalidad jurídica? La personalidad jurídica es simplemente existir para el derecho. Y nosotros como personas naturales, ¿cómo existimos? Con un nombre y con un número de identificación. Cuando somos bebés, cuando nacemos, nuestros padres o algún familiar nos registran y nos dan nombre y apellido. Como ustedes pueden ver en el programa que sale en los noticieros, a mitad del noticiero, donde salen un montón de niños buscando familiares, en la pantalla ustedes pueden ver el nombre de la mamá, casi siempre, y muchas veces el nombre del padre sale como no registra.
¿Eso qué significa? Que la mamá estaba sola en el hospital, en la clínica, cuando nació el niño. Y actualmente es obligatorio registrar a los niños en el momento de su nacimiento. La madre siempre está porque pues es la que tiene el niño en su vientre, mientras que el padre pues muchas veces no está. Entonces, en ese momento que no registran, tenemos la personalidad jurídica. Tenemos un nombre, tenemos una identidad y eso ya nos hace sujetos de derechos. Pero esa personalidad jurídica no solamente se limita a tener nombre de identificación y a saber quiénes son nuestros padres. También significa que tenemos un derecho a la intimidad, tenemos derecho a nuestra identidad, al libre desarrollo de la personalidad y a la libre expresión. ¿Por qué? Porque somos individuos individuales, valga la redundancia. Somos diferentes a cualquier otro ser humano que esté en el mundo. Somos reconocidos por ser una sola persona. Ese número de cédula que ustedes tienen o la tarjeta de identidad que ustedes tienen es único o debería ser único. Y ustedes, como esa persona única, tienen unos derechos únicos y personales. En Colombia pueden seguir la religión que ustedes quieran, pueden seguir el partido político que quieran. Tienen derecho a la intimidad, a la protección de sus datos, a que nadie tenga acceso a su información a no ser que ustedes se lo permitan. A estudiar lo que ustedes quieran. Más adelante vamos a ver en el artículo de libertad de profesión y oficio. Y a la libre expresión. El derecho a la intimidad y el buen nombre simplemente es eso, ese derecho personalísimo que tenemos a ser quienes somos, a pensar como queramos pensar. Pero tiene algunas limitaciones y es la principal limitación a esa intimidad y el buen nombre es las decisiones de los jueces. Si un juez, obviamente en un proceso y justificando la razón por la cual me solicita que yo dé cierta información personal, estoy en la obligación de darla. Si alguna autoridad administrativa también lo solicita, es necesario analizar para qué la necesita y si realmente es necesaria esa información. Tendré que darla. Los datos personales, un tema que está muy en boga actualmente. No sé si ustedes han firmado documentos donde dicen que ustedes aceptan que sus datos personales sean manejados según la política de datos de la entidad, pero estoy seguro que ninguno ha visto cuál es la política de datos. En Colombia existen leyes que defienden esos datos. ¿Por qué? Porque los datos son valiosos. Si ustedes conocen a alguien que trabaja en un call center o ustedes mismos trabajan en un call center, se darán cuenta que contactan a las personas gracias a esas bases de datos y entre más nutrida sea la base, más costosa es. Una base de datos de 1000 registros puede estar costando 10, 20 millones de pesos, dependiendo de la información que contenga. Si solamente es el nombre y la edad y el sexo, pues no importa tanto. Pero si esa base de datos contiene, digamos, un número de teléfono, la dirección, la ocupación, si tiene hijos, el estrato en el que vive, esa base de datos es mucho más costosa. ¿Por qué? Porque tiene más cantidad de datos. Y ustedes, como sabrán, la cantidad de datos implica más información y al tener más información se tiene más acceso a las personas. Las campañas publicitarias se basan en una cosa que se llama segmentación. ¿Y la segmentación qué es? Es atacar al mercado que se necesita atacar. Digamos, si es una empresa que produce bienes juveniles, pues va a querer hacer publicidad solamente en la población joven, porque la publicidad que gaste en niños y en ancianos no le va a generar ningún ingreso, que son un grupo al que no le venden. ¿Cómo llegan a saber a quién le tienen que vender? Gracias a esos datos que ustedes dan. ¿Por qué? Porque ahí está su edad. Entonces se vuelven un grupo al que le pueden enviar, en el caso del ejemplo, la información de esa ropa juvenil para que ustedes la compren. Esos datos son muy valiosos. El artículo 16 habla del libre desarrollo de la personalidad. ¿Y eso qué significa? Que yo puedo pensar, puedo desarrollarme, puedo expresar lo que pienso y siento, siempre y cuando no transgreda
los derechos de otras personas. Yo puedo ser, por ejemplo, evangélico y tengo el derecho de decir que yo soy evangélico, pero el derecho que tengo de decir que soy evangélico no me da el derecho de convertir a las demás personas a evangélicos. Ya se podría configurar un acoso. Si yo cojo a todos mis vecinos del edificio y les pongo, no sé cómo funcionan los evangélicos, si tengan algún tipo de culto, y pongo, digamos que si lo tengan, pongo el culto a todo volumen en mi apartamento para que todos oigan la palabra del Señor. En ese caso, yo sí tengo el derecho de ser evangélico y también tengo el derecho de escuchar el culto. De lo que no tengo derecho es de ponerle el culto a todo volumen a mis vecinos. Primero, porque les estaría poniendo un culto. Ellos tienen también su derecho a la libre escogencia de su religión. Segundo, porque estaría cometiendo una infracción contra el Código de Policía por hacer ruido excesivo en una zona residencial. Y tercero, me podrían acusar de estar violándole su derecho fundamental a la libre escogencia y a su libre desarrollo de la personalidad. ¿Por qué? Porque ellos tienen el derecho a escoger la religión que quieran, no tienen por qué escuchar mi credo evangélico. La libertad de educación también tiene mucha relación con eso. Como ustedes saben, en Colombia existen, digamos, colegios católicos, colegios cristianos, colegios judíos. Yo puedo elegir cualquiera de esos colegios para mis hijos. Puedo matricularlos en dichos colegios. Y esos colegios tienen la libertad de dictar una cátedra relacionada a su religión. ¿Por qué? Porque ellos tienen libertad de credo y libertad de educación. Ahora, si yo quiero un colegio que no tenga religión, pues inscribo a mi hijo en un colegio sin religión. Tengo todo ese derecho. Las universidades, hay universidades también que son católicas, por ejemplo, la Universidad de Santo Tomás, la Javeriana, donde ustedes encontrarán cátedras que hablan de la religión católica. Existen otras universidades donde no hay religión, por ejemplo, la Universidad de los Andes, donde no hay clase de alguna religión específica. Sí hay clases de teología, pero simplemente analizan las religiones desde una cuestión meramente científica y filosófica. No significa que les enseñen a rezar. Los que vienen de colegios católicos sabrán que los obligaban a ir a misa, les hacían la primera comunión, les hacían la confirmación. ¿Por qué? Porque era religioso. Si ustedes conocen a alguien del colegio público o vienen de colegio público, se darán cuenta que sí les daban religión y puede que sí les enseñaban algo de catolicismo porque es la predominante en Colombia, pero no los obligaban a ir a misa. Y si los llegaban a obligar a ir a misa, era un colegio que tenía que ser denunciado. ¿Por qué? Porque Colombia es un país laico y el ser un colegio público tendría que ser laico. Libertad de vestir y libertad de comunicación. Pero libertad de vestir, todos podemos vestirnos como se nos dé la gana, siempre y cuando respetemos los derechos de los demás y pues las normas de convivencia pública. En el Código de Policía se establece que nadie puede andar desnudo en la calle, es exhibicionismo y eso da pena privativa de la libertad y una sanción económica. ¿Por qué? Porque, pues, digamos, pueden encontrarse unos niños en la calle, los niños no están en la edad suficiente para entender lo que significa que una persona ande desnuda por la calle. Ahora bien, si ustedes quieren salir a la calle aquí en Bogotá, en pantaloneta, chancletas y esqueleto, tienen toda la libertad de hacerlo porque no están violando ninguna norma. Se van a congelar, eso sí, pero pues tienen todo el derecho de salir como se les dé la gana a la calle. En Colombia está prohibida la esclavitud, en Colombia y en la mayoría de países del mundo, gracias a la firma de los tratados de derechos humanos y del hombre, donde se prohíbe la esclavitud. En Colombia, desde el año 1819, se declaró la abolición de la esclavitud. Entre otras razones, fue que el general Simón Bolívar convenció a las personas afrodescendientes, bueno, todos somos afrodescendientes, a las personas negras les prometió la libertad si apoyaban la causa patriótica. Las personas negras apoyaron a Simón Bolívar y por esa razón, al Bolívar independizar a Colombia,
pues tuvo que cumplirles la promesa y abolió la esclavitud. Recuerden que la primera población libre en Colombia fue San Basilio de Palenque, donde Ventos Biojó era un negrito que se fue de la plantación donde estaba trabajando y fundó ese pueblo. Fue el primer pueblo libre de toda América. La comercialización de personas también está prohibida, es un tipo de esclavitud y por eso, aunque ustedes no lo crean, la prostitución en Colombia no está prohibida. Las personas pueden ejercer la prostitución sin ningún problema, no pueden ir a la cárcel. Lo único es que tienen que prestar sus servicios en las zonas de tolerancia, denominadas zonas de tolerancia, pero pueden prestarlos sin ningún problema. Lo que está prohibido es el comercializar la gente. Es decir, si una persona tiene a su servicio varias personas que se prostituyen y por ese servicio les cobra una comisión, esa persona sí está cometiendo un delito porque se estaría configurando la trata de blancas. Entonces, ese es un tipo de esclavitud. La comercialización de personas es la trata de blancas y es la venta de las personas a alguna persona. Eso ocurre muchísimo actualmente con las personas de Venezuela. Salieron noticias hace como 3 o 4 meses. Y es que les estaban diciendo que los mandaban para Europa con todos los gastos pagos y les daban un empleo allá en Europa. Los venezolanos, pues al ver su necesidad, se iban para Europa y apenas llegaban, les quitaban el pasaporte y los prostituían. Eso está prohibido en Colombia. La libertad de conciencia simplemente es esa individualidad que tenemos como personas de pensar y creer en lo que nosotros consideremos que está bien. En Colombia pueden haber cualquier tipo de religiones, de hecho también pueden existir grupos satánicos, siempre y cuando no cometan ningún delito. ¿Sí? Si cometen un sacrificio, pues estarán yendo en contra de la ley de protección animal. Pero si se reúnen a leer la Biblia negra o a hacer cánticos a Satanás, eso no está prohibido por la Constitución y nadie se los puede prohibir. Ellos son una religión, un culto igual que el catolicismo, que el cristianismo, que el budismo, que cualquiera de las religiones que normalmente las personas profesan. La libertad política es el acceso a la política y a seguir las cuestiones políticas que mejor consideren. Tenemos uribistas, petristas, liberales, conservadores, del Centro Democrático, tenemos de la Alianza Verde, bueno, Polo Democrático, tenemos muchos partidos políticos. ¿Podemos participar en todos? Si no hacemos parte de la política, sí. Si somos, digamos, senadores, representantes a la Cámara, tenemos que tomar un partido. Pero el resto podemos seguir cualquier partido que queramos. La libertad social es simplemente ese derecho que tenemos a crear instituciones de agrupaciones de personas que tengan alguna finalidad en común. Por ejemplo, los sindicatos, los grupos culturales, ¿sí? Todas esas agremiaciones, ese conjunto de personas que tienen un objetivo común al final. Y muy importante, en Colombia, en virtud del artículo 18, nadie puede ser obligado a actuar en contra de sus creencias. Volvamos al tema del aborto. Hay una cosa que se llama libertad de conciencia y es que las instituciones médicas y los médicos no están obligados a practicar los abortos. Ellos pueden acudir a esa figura de objeción de conciencia y decir que no están de acuerdo con el aborto y por eso no lo van a practicar. Y no pueden ser obligados a practicar el aborto. ¿Por qué? Porque si yo voy a una clínica de sacerdotes, digamos la clínica nueva, que queda en la carrera 17, que es de los padres dominicos, yo no puedo pretender que ahí le practiquen un aborto a alguna mujer. ¿Por qué? Porque es una institución católica y claramente va a acudir a la objeción de conciencia y va a decir que no está de acuerdo con el aborto y no lo va a tener que practicar y no los van a poder obligar. Si la persona quiere que le practiquen el aborto en esa
clínica e interpone una acción de tutela porque ella tiene derecho al aborto, la clínica va a responder esa acción de tutela diciendo que ellos tienen libertad de conciencia, según el artículo 18, y por ende no van a practicar el aborto. ¿Qué dirá el juez? Dirá que la señora podrá practicarse el aborto, pero en otra institución. ¿Sí? Digamos, una institución pública no podrá acudir a la libertad de conciencia porque es pública y Colombia es un estado laico. La libertad de cultos es lo mismo, es poder seguir la religión que la persona quiera, siempre y cuando respete a las otras religiones. Y en Colombia no hay una religión que sea más importante que otra. Ustedes dirán que el catolicismo siempre salen noticias, que lo que dicen los señores sacerdotes es importante. Lo que pasa es que Colombia es un país de tradición católica, pero eso no significa que lo que digan los católicos deba ser lo que toque hacerse. En la Constitución de 1886, en cambio, Colombia era un país católico, eso decía la Constitución. Por ende, en esa época lo que dijera el cardenal era muy importante. La libertad de expresión, un derecho muy importante que se encuentra en todos los países modernos, y que busca que la gente pueda decir lo que piensa y lo que siente, expresarlo. Queda pie también a la libertad de prensa, donde la prensa deberá comunicar todo lo que deba comunicar a la opinión pública. Pero recordemos también que esa libertad de prensa tiene algún tipo de limitación. Para que un periódico, para que un noticiero pueda dar información de una persona, tiene que fundamentarse en hechos que se puedan comprobar. No sé si ustedes han visto en las noticias o han leído en los periódicos o han escuchado en la radio que hablemos del tema de televisión. Sale un video donde unos señores con armas y en moto roban personas que van en carros. En ese video se ven las caras de los delincuentes y el titular dice presuntos ladrones. ¿Por qué ocurre eso? Porque esas personas, así salgan en video, así sepa quiénes son, un juez todavía no los ha condenado. Y hasta que el juez no condene a esa persona es inocente. Entonces, así esté en el video la cara del personaje y sepamos cómo se llama, ese personaje será ladrón hasta el momento en el que un juez lo condene por hurto. Hasta ese momento es un presunto ladrón. ¿Qué pasaba antes de la existencia de la Constitución de 1991? Los titulares decían, violador de niños fue capturado. Y resulta que la persona no era encontrada culpable. ¿Qué pasaba con la reputación de esa persona? Eso significa la limitación que les decía hace un momento. Los medios de comunicación pueden comunicar las noticias, pueden decir qué es lo que está ocurriendo, siempre y cuando tengan las pruebas y en el caso de delitos, siempre y cuando haya un juez que haya condenado a esa persona. ¿Para qué? Para evitar dañar la honra de esas personas de las que están hablando. Hay una cosa que se llama el derecho de retracto y es esa persona que se ve afectada, digamos, por una noticia donde dicen que es un ladrón y al final se comprueba que la persona no se había robado nada, esa persona tiene derecho a que el medio de comunicación que emitió esa noticia corrija. Y corrija de la misma manera en la que dio la noticia. Si fue un titular a página entera, donde dijo algo que no fue cierto al final, tendrá que publicar la corrección de la misma manera que publicó la noticia. Es decir, página entera en titular. ¿Qué ocurría antes de la Constitución del 91? Los medios de comunicación sacaban información diciendo algo de una persona y al final, si esa persona resultaba siendo inocente, el medio de comunicación no hacía nada y la persona quedaba con su honra por el piso. Actualmente esa persona puede pedir que haya corrección. También hemos visto casos, muchos en la política, donde un político habla mal del otro y al final lo condenan a que se retracte y esa persona tiene que corregir lo que dijo del otro político. Los más controversiales, ya sabemos quiénes son, utilizan Twitter para hablar de muchas personas y muchas veces hemos visto
Twitter trinos en los que corrigen la información que habían dicho anteriormente o las opiniones que habían dado de personas en anteriores ocasiones. El derecho a la honra tiene mucha relación con el artículo 20 y es siempre buscar que ese individuo sea respetado, sea considerado como una persona de bien. ¿Por qué? Porque nunca se puede hablar mal de una persona hasta que haya sido condenada por un juez. ¿Por qué? Porque el juez ha utilizado medios de prueba, ha acudido a investigaciones para poder determinar que la conducta de esa persona sí fue un delito, sí fue punible. Mientras que si yo voy diciendo diestra y siniestra que una persona es de X o Y manera, simplemente estoy hablando mal de esa persona y estoy dañando su buen nombre. Las personas que lleguen a hablar mal de otros se arriesgan a ser condenadas económicamente o penalmente. Por eso les debo hacer una observación a las personas que utilizan las redes sociales y hacen comentarios de otras personas. Actualmente hay leyes en las que se condenan a las personas que no sepan utilizar las redes sociales. Si ustedes ponen Uribe Paraco digamos en Facebook, el señor Uribe puede denunciarlos por estar utilizando mal las redes sociales y lo más probable es que los condenen a una sanción económica o a la cárcel. O los que pongan, el señor Petro va a ser un buen muerto. También están utilizando mal las redes sociales. ¿Por qué? Porque están atacando la honra del señor Petro. Y eso ocurre no solamente con personajes conocidos. Si ustedes hablan mal de un vecino por redes sociales, o si ustedes hablan mal en redes sociales, esa persona de la que están hablando mal tiene todas las herramientas legales para que la persona que está hablando mal de ellos corrija y pida que le disculpen por haber dicho cosas que no eran ciertas. Entonces tengan mucho cuidado con el manejo de las redes sociales, porque todos tenemos derecho al buen nombre. El artículo 22 trata el tema de la paz como un deber obligatorio, de obligatorio cumplimiento. No tenemos mucho que decir de ese artículo, es algo utópico. Quisiéramos que ese derecho existiera sin duda alguna, pero en este país de conflictos llevamos más de 200 años en guerra. Pensar que la paz es un derecho fundamental es algo irreal. Debería serlo, pero pues, lastimosamente no lo es. El artículo 23 es muy importante y muy útil para la vida diaria de las personas. Es el derecho de petición. Es un mecanismo mediante el cual las personas tienen comunicación directa con las entidades que prestan servicios públicos o ejercen funciones públicas. Por ejemplo, después de la Constitución del 91 se empezaron a privatizar los servicios públicos. Los que tengan servicio de telefonía fija estarán accediendo a un servicio público, que es el servicio público de telefonía fija. Recuerden, telefonía fija. Ese teléfono que está en la casa, en la oficina. Esa entidad que presta ese servicio normalmente es un particular, pero ejerce una función pública porque es un servicio público. Por ende, vía derecho de petición, se pueden elevar reclamos, solicitudes y peticiones. El servicio de agua en Bogotá lo presta el Acueducto de Bogotá, que es una entidad pública. Entonces, si a ustedes se les daña el contador de agua, ustedes tienen que, vía derecho de petición, solicitar que se los arreglen, que se los revisen o que se los cambien. Cuando ustedes necesitan información de una entidad pública, mediante un derecho de petición de solicitud de información, le indicarán a esa entidad pública cuál es la información que ustedes necesitan y cómo la van a necesitar y los requisitos que debe cumplir esa información que les van a dar. Ese derecho de petición siempre deberá ser respondido dentro de los 15 días después de la fecha de recepción de ese documento. Hay una excepción y es el derecho de petición de solicitud de documentos.
ese derecho de petición debe ser respondido dentro de los 10 días siguientes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo solicitar, digamos, la revisión de un contador de agua, donde tienen que enviar un personaje, un técnico, al sitio donde esté el contador, que lo desmonte, que le practique la revisión. Eso lleva mucho más tiempo a una entidad a la que se le pide, digamos, hablamos también del acueducto, donde se le estén pidiendo, por favor, que envíe copia de los últimos 10 recibos del agua. En ese caso, la empresa que tiene que hacer simplemente es ir al archivo y enviar las 10 copias. No tiene mucho trabajo. Entonces, cuando son documentos, el término se reduce a 10 días. Recuérdenlo. El derecho de petición en la Constitución está consagrado como un derecho fundamental. Y recordemos que la Constitución es el marco de las normas en el país. Y al ser un marco, no es específico. Es decir, simplemente contempla la parte general. En este caso, el artículo 23 consagra el derecho de petición, su existencia y para qué sirve. Pero la ley 1755-2015 establece cómo funciona el derecho de petición, cuáles son sus requisitos, cómo se debe presentar, ante quién se debe presentar, cuáles son los términos de respuesta, cómo debe ser respondido, las acciones que hay en contra de esa respuesta que le dan a uno el derecho de petición. Todo eso se encuentra en la ley 1755 de 2015. En la Constitución ustedes nunca van a encontrar un artículo donde diga términos en cuestión de tiempos, digamos, donde diga los recursos, es decir, las acciones que haya en contra de ese acto. Eso siempre va a estar en el caso del derecho de petición en la ley 1755 de 2015. El artículo 24 habla de la circulación libre. Todos podemos andar libremente por el país siempre y cuando no haya una restricción en esa circulación. Por ejemplo, las instalaciones militares. En las instalaciones militares, aunque estén en el territorio de Colombia, las personas que no pertenezcan a las Fuerzas Armadas no pueden transitar libremente por esos terrenos. ¿Por qué? Porque son terrenos que están cuidados para la protección de la seguridad nacional. Ustedes pueden, digamos, ir por la carrera séptima, con calle séptima, y encontrarán la Casa de Nariño. La Casa de Nariño es una entidad pública, es un bien público, pero está restringido su acceso. No cualquiera puede entrar a la Casa de Nariño, tiene primero que ser invitado y segundo, cumplir unos requisitos de seguridad para poder acceder a ese edificio. En cambio, si ustedes van por la calle, pueden transitar por la calle libremente, nadie les puede decir que ustedes no pueden andar por la séptima con 26, o que no pueden ir por la calle 19 cuando van a la universidad. Siempre y cuando la calle esté habilitada, ustedes pueden andar por ella. ¿Y a qué me refiero con que esté habilitada? Digamos que no esté acordonada porque, digamos, hubo un accidente de tránsito y van a hacer el levantamiento del muerto, ¿sí? En ese caso, pues obviamente no podrán circular por ahí porque la autoridad cerró la calle. Pero normalmente ustedes pueden andar por el territorio colombiano de manera libremente. Este artículo fue argumentado cuando nacieron los pico y placas en el país. Y en esas demandas se decía que se estaba violando el derecho a circular libremente porque estaban diciéndole a las personas que no podían sacar su vehículo en ciertos días. La respuesta de la Corte Constitucional fue, primero, que la medida se tomaba por cuestión de mejorar el ambiente, por cuestión de mejorar la movilidad, y segundo, te decía, pues si usted no puede sacar el vehículo, puede salir caminando, puede salir en bicicleta, puede salir en una moto, puede salir en transporte público. Usted puede circular libremente. El que no puede circular libremente es el vehículo. Y el vehículo pues no está protegido constitucionalmente, sino que es la persona la que está protegida constitucionalmente. Además, recordemos que sus pico y placa siempre han tenido exoneraciones. Las personas que necesitan un vehículo para andar por su condición física tienen esa exoneración. Digamos, las personas que utilizan el vehículo adaptado porque tienen alguna disminución, digamos, no pueden mover las piernas o no tienen las piernas, si tienen un vehículo que tiene los mandos en el volante. Esa persona no tiene acceso a otro vehículo. ¿Por qué? Porque el vehículo no tiene las herramientas necesarias para darle la función para las cuales está hecho. Mientras que su propio vehículo, que ya tiene las adecuaciones, sí puede funcionar para ellos. Ese vehículo no va a tener restricción en ninguna parte del país. ¿Por qué? Porque es para un disminuido físicamente, un minusvale.
Esa circulación libre para nosotros los colombianos es libre en el territorio colombiano. Ya cuando vamos a salir del país, o mejor, cuando vamos a volver a entrar al país, debemos cumplir ciertos requisitos para entrar al territorio colombiano. ¿Y cuáles son? Pues pasar por el tráfico aduanero y por el control de migración. ¿Por qué? Porque Colombia debe llevar un registro de las personas que están en su territorio, tanto nacionales como extranjeros. Entonces, cada vez que ustedes entran y salgan del país, van a tener que pasar por migración, donde les van a sellar el pasaporte diciendo la fecha en la que entraron o salieron del país. Y eso ocurre en todos los países del mundo, porque todos son soberanos en su territorio y tienen total derecho de controlar quiénes entran y quiénes salen del territorio nacional. El artículo 25 habla del derecho al trabajo digno. ¿Qué significa? Primero, el trabajo es un derecho porque es un mecanismo para dinamizar la economía del país. Las personas que tienen un trabajo tienen un ingreso y con ese ingreso tienen ciertos gastos, pueden cubrir ciertos gastos. Al cubrir esos gastos le dan ingresos a las empresas que les están prestando sus bienes o servicios, que a su vez con esos ingresos pagarán las nóminas a sus trabajadores. Y así el círculo de la activación económica se empieza a generar. Actualmente tenemos la restricción del coronavirus, donde muchas empresas dejaron de funcionar. ¿Qué pasa con esa disminución del funcionamiento de las empresas? Pues que va a haber una parálisis económica porque las personas no van a recibir su sueldo, no van a tener con qué gastar y si no tienen con qué gastar no van a tener cómo comprar y esas personas, esas empresas que le venden no van a tener ingreso y el círculo se va a romper. Ese es el problema que va a generarse después de la crisis de este confinamiento que estamos viviendo. El trabajo porque es una obligación, porque debemos participar en la economía del país, debemos ser partícipes, así sea con un trabajo. Cuando estamos trabajando estamos moviendo la economía nacional. Estamos recibiendo un sueldo y con ese sueldo vamos a incurrir en unos gastos que implican la compra a otros para que ellos también puedan pagar sus nóminas y activar esa circulación del dinero. La Constitución protege ese trabajo simplemente por eso, porque es una herramienta de movilidad económica de la riqueza. Ese trabajo debe ser digno, no puede ir en contra de los principios de las personas, no puede implicar un trato que los menosprecie. Para muchas personas el recoger basura es indigno, para otras no. Es muy normal que una persona recoja la basura y la ponga en un camión. Si no fuera por personas como ellos, tendríamos todas las ciudades llenas de basura. Es un trabajo totalmente digno. ¿Por qué? Porque les pagan un sueldo para que trabajen y ellos desarrollan una labor que no tiene ningún problema. Trabajos indignos como cuáles, depende de cada persona. Como les digo, para algunas personas recoger basura es indigno, para otras no nos parece que sea indigno. Eso más que todo va en contra al menoscabo o menosprecio de las creencias, de las posturas de las personas. El artículo 26 habla de la libertad de oficio y es que todos podemos elegir lo que queramos ser de nuestras vidas. Ustedes actualmente están estudiando una carrera profesional para ser profesionales en diferentes especializaciones, ingenieros, economistas. Nadie los obligó a estudiar eso. Si sus padres los obligaron a estudiar eso, pues ya es porque ustedes quisieron seguir esos condicionamientos. Pero en principio ustedes tienen la libertad de escoger su carrera. El Estado debe velar porque eso se cumpla. ¿Y cómo vela para que se cumplan ese derecho a escoger la libertad de oficio? Vigilando a las entidades que prestan la educación superior en esos oficios. Y no solamente estamos hablando de las profesiones, también estamos hablando de las carreras técnicas y tecnológicas, donde se establece que deben cumplir ciertos requisitos no solamente en su pensum, sino también en la parte de investigación, en la parte de prácticas. El Estado tiene que garantizar que esa educación sea lo suficientemente buena
para que sean buenos profesionales, buenos técnicos y buenos tecnólogos. Profe, una pregunta, ¿y qué parámetros se utilizan en ese momento para determinar que el Estado está proveyendo o no de una buena, no sé cómo Educación. exactamente? A ver, Juan Sebastián, el ICFES, en asocio con el Ministerio de Educación, se encargan de presentar unas plataformas, mejor no, plataformas no, unos pensums que tienen los conocimientos mínimos para que esas personas cumplan con los conocimientos básicos para poder desarrollar esa profesión, en el caso de los que están estudiando carreras profesionales. Para eso existen pruebas como Saber Pro, donde se hacen unas mediciones de qué tanto saben los profesionales o los estudiantes que están estudiando para ser profesionales. A nivel internacional, vemos las pruebas PISA, donde analizan la educación de cada uno de los países y donde Colombia no está muy bien parada, según lo que hemos visto en las últimas pruebas PISA. ¿Por qué? Porque en Colombia hay un déficit de educación pública y lastimosamente la educación pública es la base de, pues lastimosamente para nosotros, es la base de cualquier país. Y digo lastimosamente para nosotros, ¿por qué? Porque nuestra educación pública no es la mejor. La prueba PISA así lo demuestra. ¿Y por qué no es la mejor? Porque los profesores y los estudiantes no desarrollan bien sus labores. Los estudiantes no hacen lo que les ponen a hacer los profesores y los profesores, muchos, no se actualizan y siguen aplicando pensums viejos que no son acordes a la realidad mundial. Y por eso las pruebas PISA nos va tan mal a los países subdesarrollados, porque no tenemos suficiente presupuesto para la educación. Entonces, ahí está. ¿Cómo se comprueba que las entidades públicas están haciendo su trabajo? Con los resultados de producción de los países. Y como podemos ver, Colombia, pues la producción no es la mejor del mundo. Eso significa que los profesionales tampoco es que sean los mejores del mundo. Si ustedes miran los rankings internacionales de las universidades, de Colombia solo aparecen 3 o 4 y siempre aparecen las mismas, la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, últimamente ha aparecido la Javeriana y una de las de Antioquia. ¿Por qué? Porque son las universidades que sí le ponen presupuesto a la educación. Y al poner presupuesto a la educación, pues mejoran el nivel de educación y por ende los profesionales son mucho mejores. Lastimosamente, pues en Colombia la educación no es tan importante. En el último plan de desarrollo se ha estado subiendo el presupuesto después de tantos paros y después de tantos análisis de Colombia a nivel educativo en el mundo. Se ha visto que en este próximo plan de desarrollo la educación tuvo otro aumento de presupuesto. Vamos a ver si eso se ve reflejado en un futuro. Bueno, algo que nos hace falta del artículo 26 es que la Constitución obliga a que las entidades educativas tengan un gobierno educativo. Cuando ustedes estaban en el colegio había una cosa que se llamaba personero, una institución que se llamaba personero. Otra institución que se llamaba el Consejo Estudiantil, que era elegido por todos los estudiantes. Eso es gobierno educativo democrático. Actualmente ustedes tienen una representante ante el consejo directivo y es la representante de estudiantes. Es una niña que estudia ingeniería química. No sé si ustedes la conozcan, deberían conocerla. Este año no sé cómo vayan a ser las elecciones debido a esta contingencia del COVID. Este semestre no sé cómo vayan a ser, pero la universidad está obligada a elegir un gobierno educativo democrático donde ustedes deben tener un representante. La libertad de cátedra, muy relacionado con el artículo anterior y con el artículo libre de desarrollo de la personalidad y con la libertad de cultos, implica que cada institución tiene la libertad de enseñar como bien, como mejor lo considere, siempre y cuando se cumplan unos requisitos mínimos establecidos por el Ministerio de Educación y por el ICFES. Porque si mi universidad se dedica a enseñar la ingeniería civil de una manera empírica, no va a cumplir con los requisitos mínimos que impone el Ministerio de Educación.
Sí, yo tengo la libertad de dictar esas clases de ingeniería civil como yo quiera. Lo que pasa es que nunca me van a certificar. ¿Por qué? Porque no cumplo con los requisitos mínimos del penso. Entonces, yo puedo ser una universidad católica, la Universidad Javeriana, allá enseñan ingeniería civil. En la Universidad de los Andes también enseñan ingeniería civil, de manera diferente. ¿Por qué? Porque para poder graduarme como ingeniero civil en la Universidad Javeriana, tengo que haber pasado por una cosa que se llama cátedra javeriana, y es que tengo que ver religión. En la Universidad de los Andes también me graduó como ingeniero civil, pero no tengo que ver ninguna clase de religión, a no ser que yo quiera verla, ¿sí? Porque en los Andes hay unas optativas de religión, pero son optativas, no son obligatorias. En la Javeriana ustedes tienen que pasar la cátedra javeriana para poderse graduar. Libertad de cátedra, sí, en la Javeriana desde el punto de vista católico, en los Andes desde el punto de vista sin religión, ¿sí? En los Andes se basan más en la práctica que en la teoría, en la Javeriana no, pero al final deben cumplir con los requisitos mínimos que impone el Ministerio de Educación. Eso tiene que ver tanto en cómo se enseña a cómo se desarrolla la investigación. ¿Mm? Hay universidades que no son tan buenas, que no tienen investigación. ¿Una universidad para qué está? Para desarrollar conocimiento. ¿Y cuál es la vía más fácil para desarrollar conocimiento? Investigando. Es la manera lógica de desarrollar conocimiento. Las universidades que no son tan buenas no tienen investigación. Y son esas universidades que no aparecen en los rankings nacionales, las denominadas a veces injustamente universidades de garaje. ¿Qué hacen? Simplemente toman pensums de otras universidades, los adaptan y ya, no generan publicaciones, no hacen investigaciones, no desarrollan conocimiento. El artículo 28 dice que todas las personas somos libres. ¿Hasta cuándo somos libres? Hasta que un juez nos diga que no lo vamos a hacer. Y el juez debe tener criterios suficientes para privar de la libertad a las personas. En Colombia, digamos, no hay penas para las deudas económicas. Si ustedes le den plata al banco, les pueden embargar todo lo que tengan, hasta cierto punto, pero no los pueden llevar a la cárcel por deudas. En otros países del mundo sí son llevados a la cárcel por deudas. En Estados Unidos, las personas que no pagan impuestos son llevadas a las cárceles. En Colombia no. Porque en Colombia se equipara la deuda de impuestos como una deuda económica. El domicilio, en el caso de las personas naturales, la residencia, no puede ser inspeccionada o requisada sin autorización de un juez. ¿Y por qué es eso? Precisamente por cuidar, por hacer respetar derechos fundamentales que ya vimos anteriormente. El derecho al libre desarrollo de la personalidad es uno de ellos. El derecho a la intimidad, el más importante, aplicándolo a este caso de requisar el domicilio. Ustedes tienen derecho a su intimidad. Solamente un juez puede decirle a una autoridad que puede realizar un registro en su casa, precisamente para que les respeten ese derecho a su intimidad. Y gracias a este artículo 28 llegamos a un punto muy importante, y es el habeas corpus. Anótenlo bien en sus apuntes. ¿Qué es eso del habeas corpus? Es que si ustedes son detenidos y en 36 horas un juez no les dice por qué están detenidos, tienen que dejarlos libres. Digamos, ustedes van por la calle y un policía, viernes, 12 de la noche, ustedes van por la calle y un policía los detiene y se los lleva para la UPJ. Ustedes tienen todo el derecho a saber por qué se los llevaron a la UPJ. Y si un juez de garantías en esas 36 horas no les dice por qué están en esa UPJ, tienen que dejarlos libres. Se llama habeas corpus. Ténganlo muy presente. El artículo 29, muy importante también en Colombia, un país que se basa en las leyes, y es el debido proceso. Y es que toda actuación judicial o administrativa debe seguir un proceso. En Colombia, como les dije, somos un país de leyes, donde todo está en alguna ley. La mayoría de cosas están reglamentadas en una ley. Entonces, en esa ley se debe decir cómo se debe proceder ante los casos que se presenten. Digamos,
el caso más fácil para aplicar, el ejemplo más fácil para aplicar el debido proceso son los procesos penales, donde se debe seguir un procedimiento al pie de la letra para que todo el proceso tenga una validez. En el momento en el que ese proceso, en ese procedimiento, no se cumpla, el proceso penal va a dejar de tener fuerza, va a tener que archivarse. Gracias a este debido proceso, muchas personas que están siendo investigadas por corrupción resultan saliendo libres. ¿Por qué? Porque se vencen los términos, porque las pruebas fueron mal obtenidas, porque no se tuvo en cuenta algún tipo de prueba. Eso hace que el debido proceso se viole. Entonces muchas veces mis estudiantes me dicen, profesor, pero es que eso no es justo. Puede que no sea justo, pero es lo más justo que puede haber. Pónganse ustedes en los zapatos de una persona que se hace investigada. Digamos, en el barrio de ustedes hay un homicidio. Ustedes salen a los 10 minutos a la calle y un policía los captura y se los llevan a la UPJ o se los llevan al CAI. Y les dicen, es que ustedes están detenidos por el homicidio del vecino. Resulta que hay unos testigos que dicen que el asesino está vestido igual que ustedes. Ustedes son totalmente inocentes. En ese caso, una de las defensas será que el debido proceso deba cumplirse. ¿Por qué? Porque ustedes son inocentes. Tienen que asegurarles que el proceso penal que les van a llevar tiene que cumplir con todos los requisitos. Siguiendo en ese mismo ejemplo, ustedes son detenidos, se los llevan a detención privativa de la libertad y solamente se están basando en el testimonio de un vecino que dice que dijo que el asesino estaba vestido igual que ustedes. ¿Les parece que es una prueba suficiente para condenarlos por el homicidio? No. Entonces, pónganse en el zapato del inocente. Si ustedes son culpables, pues van a contratar a un abogado que se dedique a buscar huecos en el debido proceso, porque de hecho ustedes sí son culpables, entonces tienen que pegarse a la letra del proceso para lograr salir libres. Pero si ustedes son inocentes, con las pruebas será suficiente para exonerarlos de su responsabilidad. En materia penal siempre se aplica la ley más favorable. ¿Eso qué quiere decir? Que si una persona ha sido condenada, perdón, está siendo investigada por un delito y sale una nueva norma penal y esa norma penal establece que ese delito va a tener menos pena, ¿sí? Esa persona cuando cometió el delito tenía ese delito una pena de 5 años y en el nuevo Código Penal aparece que esa pena va a ser solamente, ese delito solamente va a ser de 2 años y medio, automáticamente esa nueva ley penal les va a aplicar a ustedes. Perdón, a ustedes no, al que haya cometido el delito. Pasa de 5 años a 2 años y medio. ¿Por qué? Porque la ley penal siempre se aplicará la más beneficiosa para la persona que está siendo investigada o está siendo condenada. Para que una persona sea condenada en cualquier país del mundo, tiene que haber suficiente material probatorio que demuestre su culpabilidad. Y toda persona es inocente hasta que esas pruebas demuestren que no es inocente, sino que es culpable. Lastimosamente, a las personas comunes y corrientes les toca demostrar su inocencia, mientras que a las personas que son más culpables y son las más pícaras, siempre les respetan su principio de inocencia. Porque lastimosamente ese refrán que la ley es para los de Ruana en este país es muy cierta. Todas las personas tienen derecho a controvertir pruebas y a presentar pruebas. ¿Eso qué quiere decir? Volvamos al ejemplo del homicidio en el barrio. Ustedes tienen todo el derecho a llevar testimonios, donde, digamos, el testimonio de sus padres o del vecino, donde va a decir que ellos estaban al lado de ustedes cuando se oyeron los tiros. ¿Sí? Pueden ustedes llevar las cámaras, donde se demuestra que ustedes no son los que cometieron el homicidio. Pueden solicitar las cámaras del lugar donde fue el homicidio. ¿Para qué? Para revisar la cara de la persona que cometió el homicidio o de las personas que lo cometieron.
Pueden solicitar que se hagan investigaciones de las razones por las cuales mataron a la persona. Puede ser que esa persona le diera plata a un gota a gota. Pues claramente el primer sospechoso va a ser ese prestamista. ¿Sí? Ustedes tienen derecho a presentar esas pruebas. Ahora, si las pruebas la única prueba fue el testimonio del vecino que dijo que estaba vestido igual que ustedes, su abogado va a tener toda la posibilidad de decir que muchas personas pueden estar vestidas iguales al asesino y eso no las hace ser los asesinos. Es una prueba muy, muy pequeña, ¿sí? Para poder culpar a alguien de un homicidio. Que esté vestido de tal o cual manera no es suficiente para determinar que fue el autor del homicidio. Eso es controvertir las pruebas. ¿Qué es impugnar sentencias? Resulta que el juez los condenó por el homicidio de la persona, solamente basándose en el testimonio de un testigo que dijo que estaba vestido igual al asesino, igual al condenado, perdón. En ese caso, se presentará una impugnación, o sea, decir que no se está de acuerdo con la sentencia. Se llaman también apelaciones. Y en la apelación, ¿qué dirá? El juez solamente tuvo en cuenta un testimonio y eso no es prueba suficiente para confirmar que la persona fue la asesina. Entonces, en ese caso, el segundo juez analizará las pruebas y en este caso, lo más probable es que quede exonerada la persona que está detenida porque no se puede demostrar con un solo testimonio que haya sido la persona que cometió el homicidio. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Resulta que este personaje salió libre porque el segundo juez dijo que no era suficiente con un testimonio para condenarlo. Y resulta que después un fiscal dice, no, voy a abrir el caso otra vez. No lo puede abrir, ¿por qué? Porque ese caso ya fue resuelto, al menos con la persona que ya decidieron que no era el culpable. Si encuentran a otra persona, pueden empezarle un proceso a esa otra persona, porque es un proceso diferente. Pero al que salió condenado ya una vez y que presentó la apelación y salió exonerado, no le pueden abrir el proceso por ese mismo caso. ¿Por qué? Porque ya salió exonerado. Profe, y por ejemplo, el caso dígame, Colmena, Sebastián. se vio como algo así que lo juzgaron varias veces estas viejas por el mismo hecho, porque fue el asesinato de No, este Linares. no, el caso de Colmenares es un caso bien complicado. ¿Por qué? Porque han habido irregularidades de lado y lado. Ambas partes han llevado testigos falsos, ambas partes han llevado peritajes particulares donde uno dice una cosa y otro dice la otra. Claramente cada uno defendiendo su punto de vista. El problema del caso Colmenares es que este par de niñas fueron investigadas primero por cómplices, ¿sí? Es un cargo diferente al segundo cargo que fue la ocultación de información, no colaborar con el proceso. Eso es un cargo totalmente diferente. Ellas salieron exoneradas como cómplices, pero están siendo investigadas por ocultar la información, ¿sí? Entonces, si ahorita un fiscal les da por volver a incluirlas en un proceso por homicidio, en el caso de Colmenares, ya no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque ellas ya salieron exoneradas como cómplices, ¿sí? En ese caso, las están juzgando dos veces por lo mismo, pero sigue vivo el proceso por no haber dado la información veraz en el proceso inicial, en el proceso principal. Entonces, no es que las estén juzgando dos veces por lo mismo, no, señor. Las están juzgando por dos cosas diferentes. Primero, era el caso de complicidad. Segundo, el caso de no dar la información que es el que está actualmente en proceso, digamos. Les iba a decir que la prueba sin cumplimiento de los requisitos legales es una prueba nula. Eso de las chuzadas son escuchas ilegales que no han sido aprobadas por un juez. Esas chuzadas no tienen validez probatoria. Así cojan al señor Pepito Pérez diciendo, yo soy el que maté a Juanita Jiménez. Si esa interceptación de ese teléfono no fue aprobada por un juez, no tiene ninguna validez. El habeas corpus, como ya les dije hace 2 diapositivas, es ese derecho que tienen las personas que son privadas de la libertad a saber las razones por las cuales fueron privadas de la libertad. Y debe ser definido en 36 horas y por un juez.
No vale por un fiscal, tiene que ser un juez. No sé si ustedes han visto noticias eso de los jueces de garantías. Esos jueces de garantías, ¿qué hacen? Revisan cómo fue la captura, revisan los hechos por los cuales se hizo la captura y determinan si esa captura fue legal o fue ilegal. Entonces, en el ejemplo que les decía que los capturaron a las 12 de la noche un viernes, sin razón alguna, el juez de garantía, ¿qué va a decir? Primero le va a decir a los oficiales de policía las razones por las cuales fueron detenidos. Si esas razones son justas, pues se iniciará el proceso. Digamos, si los detuvieron a las 12, viernes a las 12 de la noche porque llevaban 20 kilos de cocaína, pues claramente los van a poder procesar por porte de estupefacientes. Pero si los detuvieron porque a la policía se le dio la gana, simplemente no va a haber un motivo por el cual les están privados de la libertad y por ende les tendrán que dar su libertad. Y si en esas 36 horas un juez no les ha dicho las razones por las cuales están detenidos, ustedes pueden solicitar el habeas corpus. Pueden hacerlo directamente o a través de un abogado. Les recomiendo siempre que pase eso, acudir a un abogado y si no tienen dinero, contactar a la Defensoría del Pueblo que les otorgará un abogado para que les ayude en ese procedimiento. Muchas veces la Defensoría del Pueblo, la misma entidad, hace todo el procedimiento del habeas corpus para que la persona sea dejada en libertad. La apelación de sentencias es el derecho que tenemos todas las personas por tratados internacionales de que un segundo juez revise la decisión de un primer juez. El caso de Andrés Felipe Arias es el que siempre me preguntan, donde dicen que él no tuvo segunda instancia. Eso es precisamente la no aplicación del artículo 31 de la Constitución. Y es que el señor Arias no tuvo la opción de apelar la sentencia mediante la cual lo condenaron. El problema, de hecho, en el caso del señor Arias, es que no solamente hubo una sentencia, hubo 3 sentencias de 3 entidades diferentes donde las 3 entidades lo condenan. Pero, para ser justos, el señor Arias no tuvo acceso a la segunda instancia, porque solamente un juez tomó la decisión y ese juez dio la sentencia y esa sentencia ha sido la que se ha venido aplicando. Ahora bien, ¿por qué no hubo segunda instancia en el caso del señor Arias? Resulta que esas entidades que lo investigaron y esos jueces que lo investigaron eran los que estaban en la máxima posición jerárquica. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay un juez superior a ellos. Entonces, si no hay un juez superior a ellos, ¿quién podría haber revisado esa sentencia? ¿Sí? Si hubiera sido un juez de menor jerarquía, pues uno superior la revisa y ahí está la segunda instancia. En el caso de Arias no había un juez superior jerárquico, por eso no hubo una segunda decisión, digamos, una revisión de la sentencia. El artículo 32 habla de la flagrancia. ¿Y eso qué es? Es cuando el delincuente es encontrado ejecutando el acto delictivo. Es decir, si ustedes van por la calle y un personaje le saca un cuchillo para robarle su celular y aparece un policía y el policía ve que el personaje está amenazándolos con un cuchillo, va a ser capturado en flagrancia. ¿Flagrancia de qué delito? De un hurto. En ese caso, el policía podrá ser detenido. También puede ser aprendido por cualquier persona, pero díganme ustedes quién se va a meter, en este caso que les digo, quién se va a meter a detener al delincuente que está armado. Es un peligro. Entonces, pues normalmente eso no se ve. Ahora, si ese delincuente que los está robando, los está atacando, sale corriendo y el policía sale detrás de ese delincuente, puede entrar a la casa del delincuente donde se esté escondiendo, siempre y cuando sea la casa donde él viva. Si resulta que el delincuente se mete en una casa de cualquier persona, tiene que pedirle permiso a esa persona que habita ese inmueble para que les deje entrar a esa casa. Suena chistoso, ¿no? Tiene que el policía preguntarle al dueño, al delincuente, si él es el que vive en esa casa. Evidentemente el delincuente nunca le va a aceptar que él vive ahí. Entonces se va a interrumpir el proceso de captura. El artículo 34 prohíbe el destierro. ¿Qué significa? La pena de
prohibirle a una persona que regrese al territorio de donde es nacional. Ningún colombiano puede ser condenado al destierro, es decir, a que no vuelva a Colombia. ¿Por qué? Porque la Constitución en el artículo 33 así lo establece. Y nadie está obligado, perdón, el destierro es el siguiente artículo, estamos en el artículo 33. Retomemos el artículo 33, qué pena con ustedes. En el artículo 33 se habla de que nadie está obligado a declarar contra sus familiares. ¿Y qué se consideran familiares para el artículo 33? Los padres, los hijos, los tíos, los abuelos y los primos. Esa es la famosa frase, no sé si ustedes la han escuchado, de tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero de ley. Consanguinidad quiere decir que comparten la sangre. En ese caso, tercer grado será, en primer grado están los padres y los hijos, en segundo grado estarán los hermanos y los nietos, y en tercer grado los hermanos de mis padres y los hijos de los hermanos de mis padres. En segundo grado de afinidad serán los suegros y los cuñados. Entonces, en Colombia nadie está obligado a declarar contra esas personas. Si ustedes son llamados a atestiguar contra, digamos, sus padres, ustedes no están en la obligación de dar testimonio. Si lo quieren dar, ustedes renunciarían al artículo 33 y darían su testimonio. Pero si los obligan, ustedes acudirían al artículo 33 diciendo que no están obligados a declarar en contra de sus familiares. Ahora sí, miremos el artículo 34. El destierro solamente implica que la persona es condenada a no volver al lugar en el cual nació. ¿Sí? Si ustedes nacieron en Colombia, no los pueden condenar a no vivir en Colombia. Los pueden condenar a estar en una cárcel en Colombia, ¿sí? Siempre y cuando pues se haya cumplido el debido proceso y hayan sido condenados y ustedes hayan podido apelar la sentencia. Tampoco pueden ser condenados a prisión perpetua, eso ya lo vimos en los primeros artículos de la Constitución que analizamos al principio de la clase. Y también está prohibida la confiscación. ¿Y qué es la confiscación? El artículo 327 del Código Penal establece que cuando haya ocurrido un delito de enriquecimiento, que haya implicado enriquecimiento ilícito, es la excepción a la prohibición de confiscación. La confiscación, en pocas palabras, es que les quiten todo lo que tengan a nombre de ustedes. Casas, cuentas bancarias, carros, todo lo que esté a nombre de la persona que haya sido condenada. En Colombia está prohibida la confiscación. O sea, no les pueden quitar todo su patrimonio, a no ser, como les dije, que se haya configurado el artículo 327, que es el enriquecimiento ilícito. Es decir, que ustedes hayan adquirido, que la persona haya adquirido esos bienes como fruto de un delito, por ejemplo, el narcotráfico. A ver, Juan Sebastián, cuénteme. Profe, el destierro no chocaría con el tema de la, digamos, extradición porque están expulsando a la persona del territorio colombiano para que sea juzgada en otro país. Ojo, la están enviando a otro país para que sea juzgada. No la están condenando a que tiene que vivir fuera de Colombia. ¿Mm? Si otro país, más adelante vamos a ver el tema de la extradición. En la siguiente diapositiva vamos a ver. Pero si un gobierno solicita a una persona colombiana en extradición, simplemente es porque cometió delitos que van en contra de ese país. Y ese país tiene derecho a juzgarlo por haber sido violentada su ley. En ese caso, Colombia analiza los hechos y envía a la persona para que cumpla la condena en ese país. Apenas cumpla esa condena, puede volver a Colombia. Esos casos lo estamos viendo actualmente con los paramilitares que fueron extraditados en la desmovilización del doctor Uribe. Esos paramilitares ya están volviendo a Colombia. ¿Por qué? Porque ellos fueron extraditados para que pagaran las penas allá, colaboraran con la justicia en Estados Unidos, y ya, habiendo colaborado con la justicia y cumplido con la sentencia en Estados Unidos, pues están de regreso a Colombia, porque no fueron
no fueron desterrados, ¿sí? Ellos pueden volver a Colombia. Lo que pasa es que cumplieron una pena en otro país, pero tienen todo el derecho a regresar, no están siendo desterrados. Bien, estamos en la confiscación, entonces solo puede haber confiscación si esos bienes, si ese patrimonio fue fruto de un ilícito. El ejemplo más claro es el lavado de activos, que es mediante negocios lícitos limpiar dineros ilícitos, por ejemplo, el narcotráfico. Entonces, si el señor narcotraficante tiene un patrimonio de 100.000 millones de pesos y esos 100.000 millones de pesos fueron fruto del narcotráfico, va a perder los 100.000 millones de pesos. Ahora, si ese narcotraficante recibe una herencia de 100 millones de pesos y 100.000 millones de pesos los hizo con narcotráfico, solamente le podrán confiscar 100.000 millones de pesos. Los otros 100 millones no. ¿Por qué? Porque vienen de una herencia. Y esa herencia no fue fruto de un enriquecimiento ilícito. Bien. Bueno, la extradición, ¿qué es? Es cuando un país, diferente a Colombia, solicita a un colombiano para ser juzgado en ese país. Pero no es que sea automática. Lo primero es que esa conducta delictiva fuera del país también tiene que ser delito en Colombia. El ejemplo que siempre doy es, si Arabia solicita a una colombiana por haber posado desnuda en la revista Playboy, Colombia no puede extraditar a esa señora. ¿Por qué? Porque en Colombia posar en una revista desnuda no es delito. En Arabia sí, pero acá no. Entonces no lo va a enviar. Solamente por delitos cometidos en el exterior. Resulta que esta señora posó para la revista Playboy en Estados Unidos. Sí, el delito no fue cometido en Colombia. ¿Será que Arabia lo puede solicitar? No. ¿Por qué? Porque no fue en su territorio. Vamos al ejemplo. Fue en Arabia. Fue en un desierto que Playboy tomó las fotos. ¿El delito fue cometido en Arabia? Sí. ¿Podrá Arabia solicitarla? La puede solicitar. Pero lo que pasa es que posar desnuda en fotos no es un delito en Colombia. Por eso no la van a extraditar. ¿Qué pasa con los narcotraficantes? En Colombia el narcotráfico sí es delito. En Estados Unidos es delito también. ¿Colombia tiene acuerdo de extradición con Estados Unidos? Sí. Por ende, si es un narcotraficante colombiano que vendió drogas en Estados Unidos lo puede solicitar y lo más probable es que Colombia lo envíe. ¿Sí? Porque se cumplen todos los requisitos. La extradición nunca es automática. No procede contra delitos políticos. Por eso Juan Guaidó está aquí en Colombia, porque pues para el gobierno actual de Venezuela, Juan Guaidó es un delincuente y lo solicitó en extradición. Colombia no lo dio porque pues era un delito político para los colombianos, para el gobierno colombiano. Y este último punto 5, donde dice que no procede contra delitos anteriores a la Constitución del 91, era el salvoconducto que se les dio a los narcotraficantes del cartel de Medellín para que se cogieran a, digamos, desmovilizar y desarmar el negocio. ¿Algunos lo tomaron? No, nadie lo tomó. Por eso es que vemos a los Rodríguez y a Leder en Estados Unidos pagando condenas. Bueno, señores, quedamos en esta diapositiva. La siguiente clase seguimos con los artículos que nos hacen falta. Los invito a que vayan a Moodle, a la plataforma, a realizar el quiz que está activo en este momento. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla. ¿Todo quedó bien? Perfecto. Entonces los invito a que vayan a Moodle de inmediato a hacer el quiz que está ahí. Muchísimas gracias y nos vemos en 8 días. Que estén bien.